Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Nuevamente aquí con ustedes, aprovechando un lindo día. El clima está muy hermoso y queremos el día de hoy continuar con este caminar juntos, de ir descubriendo esta invitación que el Señor nos quiere hacer a cada uno de nosotros y nosotras para poder extender el reino de Dios. Para hoy tenemos la tercera clase de discipulado, y les voy adelantando que vamos a ver dos temas. Uno tiene que ver cómo preparamos el tema de las relaciones con las personas que vamos a ir conectándonos, y hay una serie de recomendaciones para poder armar estas células que cuando tengamos la posibilidad de estar ya afuera, o también podríamos ir avanzando, conectándonos a través del WhatsApp, ¿no? Anoche estábamos conversando con un grupo de hermanos, nos dividimos en 5 grupos y pudimos compartir alrededor de más de 30 personas, ¿no? Moviendo diferentes grupos, líderes, orando y leyendo también la palabra de Dios. Así que hay formas creativas, no nos puede ganar la situación en la cuarentena, sino que creo que hay necesidad de poder también recuperar esos espacios que nos están generando esa distancia, y el hecho es poder animarnos, ¿no? Poder animarnos a llevar adelante esta tarea, ¿no? Esta tarea que todos tendríamos que poner un poco del hombro, ¿no? El esfuerzo. Y mientras van llegando poco a poco, el Señor pueda ir moviendo los corazones de las personas. Podremos empezar orando en esta noche. Importante, porque también sé que a veces, si bien no son tantas personas que se están comunicando, se reproduce, queda grabado y se van reproduciendo. Hay una hermana que realmente ha tenido esa voluntad, esa iniciativa de subir los PowerPoint o los videos a YouTube, y espero también que pronto también se pueda subir, ¿no? Entonces también se está copiando en Word para poder compartirlo con los hermanos mayores que no pueden no pueden leer o no pueden manejar la tecnología. Entonces para ellos es más fácil tener la lectura en la mano, ¿no? Entonces yo me alegro mucho por eso, me alegro mucho porque hay ese deseo de poder hacer diferentes esfuerzos para empezar, ¿no? Bien, empezamos entonces. Decíamos, una primera parte tenía que ser cómo nos vamos a relacionar con las personas nuevas, y el segundo tema está basado en un material que se llama Fundamento de la Fe. Hoy sí vamos a hablar ya un tema doctrinal, donde nos va a servir a nosotros también replantearnos, refrescarnos y tener claro estos temas, porque son justamente esos los que vamos a tener que transmitir en ese proceso de conversión de las personas, ¿no? Entonces hay una necesidad de poder ir profundizando una serie de temas claves que vamos a ir en cada clase incorporando. Bien, entonces empezamos elevando una oración, elevando al Señor esta clase que es para Él, ¿no? Para la honra del Señor, y podamos juntos comenzar a alabar, a estar atentos. En esta noche queremos empezar este curso nuevamente, esta tercera clase de discipulado, con ese espíritu que tú puedas poner en nuestras mentes, en nuestros corazones, para estar realmente dispuestos a responder al llamado que tú haces, así llamado de seguirte, Señor, de aprender a ser discípulos y discípulas tuyos, y esa forma de experiencia también poderla compartir con otras personas que Señor tú has de poner en nuestras vidas. Queremos estar bien preparados, queremos estar listos
para toda oportunidad que se vaya a presentar, o si no también para nosotros mismos generar estas posibilidades de compartir nuestra fe, algo que de repente nunca lo hemos hecho, pero el Señor mueve nuestras lenguas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que tengamos esa audacia, esa actitud de preocuparnos y de tener ese deseo de hablar de ti, Señor, de compartir la fe con otros, de poder hablar de las maravillas que tú haces en nuestras vidas y las puedes hacer también en otras personas. Por eso te pedimos por las personas que han de escuchar esto, para que puedan también en su corazón guardarlos y puedan también retener todo esto que vamos a compartir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ahora ya estamos 3, que bueno, ya podemos decir donde hay 2 o más, ahí está el Señor, ¿no? Entonces vamos a dar vuelta y vamos a mirar la tercera clase de discipulado. Como decía al principio, vamos a ir viendo, en primer lugar, ese contacto 1, ¿no? Ir en búsqueda de las personas que necesitan. Muchas veces sabemos y se acercan a nuestra vida personas con preguntas, con inquietudes, dentro de la familia misma. Hay situaciones que atravesamos y no sabemos cómo acercar y establecer un vínculo capaz de poder permitirnos hacer este proceso de conducir la vida de personas hacia los pies del Señor. Entonces ya hemos hablado en primera clase, segunda clase, hemos hablado de lo que es el discipulado, es el llamado, y entonces hay algo que creo que nos muestra el Evangelio, es la actitud que Jesús ha tenido también con sus amigos. Ya no los llamaba discípulos, sino que los llamaba amigos. Y esta experiencia, esta forma de contacto permite justamente llegar a estos objetivos, ¿no? El objetivo es que lo que el Espíritu quiere es que Dios le muestre a aquellos que conocerán al Señor y serán sus discípulos o discípulas, ¿no? Esta es la intención. La intención del Señor nos use para que, qué lindo, ¿no? Poder decir, el Señor me utilizó para llevar la palabra de Dios y conducir la vida de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi vecino, a acercarse al Señor. Y la actividad es lo que me guía a hacer el Espíritu. Entonces consulte al Espíritu antes de ir y pídale consejo de lo que va a hacer. Es decir, vamos a tener que movernos bajo la guía del Espíritu para ir en búsqueda de esta. Es como que salimos a la pesca, ¿no? Nos subimos al bote y vamos a pescar. Y para ir pescando hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Elementos que son muy importantes. Importantes porque nos ayuda a que podamos nosotros considerar que no es nuestra fuerza, no es nuestro esfuerzo, sino estas son cosas espirituales. Y cuando hablamos de cosas espirituales, tenemos que manejarlas así. No es razonamiento ni es nuestro esfuerzo personal. Es la obra de Dios actuando a través de nuestras vidas y a través de la iglesia. Entonces, el punto A es orar. Eso es fundamental. La oración como herramienta que no debemos dejarla nunca de lado. Siempre comience orando antes de ver a su contacto, antes de ir a buscar a alguien. Voy a llamar a mi vecina, voy a llamar a un familiar, voy a llamar a tal persona, hermano, hermana, que recién está iniciando este caminar. O también, como decíamos la vez pasada, hay personas que tienen ya mucho tiempo en la iglesia, logrado esto que queremos, que es profundizar y relacionarse con el Señor de una manera cada vez más profunda, ¿no? Contactar es de un paso inicial para contactar a las personas. No podemos esperar, no podemos estar esperando que alguien venga a buscarnos para que hagamos ese proceso de discipulado. Nosotros tenemos que ir como lo hizo Jesús. Caminaba y buscaba y se encontraba con las personas que él llamaba y las encontraba en el medio del camino. No hacía esa tarea. Nuestra
actitud debe ser eso, ¿no? Estar siempre preparado y dispuesto a buscar estas nuevas almas que están deseosos de conocer la palabra de Dios. Comunicar significa ser honesto y directo cuando comunique lo que quiere. No venimos con cuentos, no venimos con farsas, sino venimos con la intención de poder hablar cosas que son bien claras y bien concretas, ¿no? Ore en cuanto a sabiduría, necesitamos también tener esta capacidad, ¿no? Esta capacidad, este don también que podríamos decir, que permita también qué decir, qué hablar, cómo entender a las personas y tener entendimiento espiritual. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué está sucediendo? Son experiencias que indudablemente a veces no lo hemos pasado, pero yo creo y estoy convencido de que cuando entramos a un proceso al cual estoy tratando de llevar a cada uno de ustedes, podamos nosotros ir creciendo, ¿no? Wesley decía, tenemos que despertar nuestros sentidos espirituales, ¿no? Así como tenemos los sentidos, el oído, la vista, el tacto, también los sentidos espirituales deben estar aflorando y estar sensibles para poder entender las cosas del Señor, las cosas espirituales, ¿no? En el punto E, ore en contra de. ¿Qué significa esto? Porque, hermanos y hermanas, en estas cosas del Señor vamos a enfrentar duras pruebas, duras confrontaciones, no solamente las suyas, sino también de aquellas personas, porque el maligno va a querer impedir que estas personas que vamos encontrando en el camino lleguen a aceptar al Señor como su Salvador. Eso lo tienen que tener bien claro. Va a haber una serie de presiones, de dificultades, y ahí donde tenemos que tener firmeza y constancia para poder vencer esas dificultades del que está iniciando el camino. Esto es algo que nosotros tenemos que estar muy bien preparados, y por eso la oración es: Señor, permítenos, libéranos, que no caigamos en la frustración, en el aburrimiento, en la pasividad, ¿no? No busquemos excusas. Es decir, hay una serie de situaciones que hacen, que nos envuelven y que llevan justamente a las personas, tanto el que es responsable como también a las personas que estamos acercando, puedan realmente quedarse en la intención nada más, ¿no? Ponga su conversación en las manos de Dios. Como están viendo, entonces, no es algo que no estamos construyendo una silla, una mesa, ¿no? Sino que estamos construyendo la vida de una persona que pueda conocer, pueda llegar a acercarse a Dios. Entonces la oración está siempre permanente, pero la oración va variando, ¿no? Voy variando, porque hay varias intenciones. La oración para contactar, la oración para poder pedir al Señor que no haya estas dificultades, y también la oración siempre interiormente, ¿no? Cuando estoy yo hablando con las personas, también estoy orando para que el Señor me dé discernimiento y pueda tener esta capacidad, esta sensibilidad de poder decir lo que es necesario, ¿no? La clase que vaya desarrollando no sea simplemente, sino una experiencia de vida, una experiencia de fe que pueda entusiasmar e impactar en la vida de las personas. Planee su visita lo más detallado posible, ¿no? Llamar antes, evalúe si va solo o no, ¿no? Es decir, donde vayamos a buscar, a acercarnos, estos son los primeros contactos. Después vamos a ir, después dice abajo en la observación, vamos a ir uniendo a las personas para que no estemos uno por uno, sino que podamos juntar y formando los grupos que pueda ir teniendo, y allí tener un compromiso de reunión semanal, quincenal, depende de lo que el grupo quiera establecer, ¿no? Entonces, el Espíritu, al planear una próxima sesión, acuerde cuándo y dónde se van a contactar de nuevo, ¿no? Si el poder movilizarnos, vamos a la casa de fulana,
Es decir, ahí donde podamos ir encontrando otras personas, otros grupos, o se va formando ese grupo hasta, yo decía la vez pasada, un grupo de 12 personas donde podamos tener esta capacitación permanente, ¿no? Bien, hasta ahí vamos viendo este primer momento que podemos saberlo. Yo hasta ahora estoy diciendo cosas muy simples, muy claras, que hacen que uno pueda, no es una dificultad, no tenemos que tener un título para poder hacer esto, ¿no? Sino tener el deseo y dejarnos llevar por el soplo del Espíritu. Bien, esto es un poco la primera parte de esto que vamos a ir poco a poco ir teniendo en cada clase dos temas que van llenando esta visión que estoy tratando de compartir y cómo se van estableciendo esos vínculos con aquellas personas nuevas, ¿no? La amistad es algo que debe ser un elemento muy fuerte porque es lo que hace que la gente mantenga y tenga continuidad en el proceso que se quiera hacer, ¿no? Bien, ahora vamos a girar y vamos a ir hablando de un primer tema que tiene que ver dentro de los fundamentos de la fe, es decir, cuáles son los elementos sustanciales que la fe debería de tener en cuenta para un nuevo creyente y para nuestras propias vidas. A veces podemos estar mucho tiempo en la iglesia, pero tenemos una confusión de ideas porque hay tantos mensajes, tantas cosas que escuchamos a través de los medios que terminamos diciendo uno una cosa y otro otra cosa. Tratemos en este tiempo de poder ir logrando algún criterio. El primer tema que vamos a trabajar es el pecado, ¿no? Entonces, perdón, me adelanté, disculpen, faltaba este pedazo. La palabra, el principio bíblico, ¿no? Dejemos de lado el otro tema. Esto es parte de la primera parte. La palabra, el principio bíblico. En la Biblia se nos habla de dos amigos famosos, que tiene que ver con el tema de la amistad, ¿no? Ellos se llamaban David y Jonatán. Entonces nosotros vamos a demostrar también, tenemos que sustentar que la amistad es una oportunidad donde el Señor pueda también bendecir nuestras vidas, ¿no? David llegó a ser rey de Israel y Jonatán fue hijo de otro rey, Saúl. En 1 Samuel 18:1 dice, y el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. La Biblia habla mucho de la amistad. Veamos dos versos que hablan de ello, ¿no? A ver, Proverbios 18:24, el valor de la amistad. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Exprese que esta es la motivación que usted tiene al visitar, ¿no? La idea es justamente desarrollar, y ahí donde también aprendemos a tener una nueva capacidad. No todos tenemos esa actitud de querer tener amigos nuevos, ¿no? A veces tenemos un círculo cerrado. Aquí el Evangelio nos lleva a abrirnos. No podemos quedarnos en Samaria, tenemos que abrirnos a los confines de la tierra, ¿no? Abrirnos, y abrirse significa tener la posibilidad de tener esta experiencia de aprender a amar a otros y también a recibir amor de otros. Y ve, Juan 15:15, eso es lo que decía hace un rato, Jesús llamó amigos a los que creían en Él, ¿no? Nos llama amigos a nosotros y amigas. Hablando de Jesús, a su discípulo dijo, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y exprese que ese es su deseo, no compartir una religión o iglesia, sino a Jesús, ¿no? Este es el efecto que debe producir este tipo de encuentros, de reuniones, ¿no? Qué hermoso poder desarrollar esta cualidad de tener amigos dentro de la iglesia, ¿no? A veces nos cuesta más encontrar dentro de la iglesia este tipo de vínculos. Pero ahí está el desafío, ¿no? El desafío de establecer una relación que nos ayude a nosotros también a ver realmente cómo el Señor se manifiesta en medio de todo esto, ¿no? Y la conclusión para este primer tema es: ofrezca su amistad
y pregunte a su amigo si le gustaría que orase por sus necesidades. Yo creo que nadie, nunca le va a decir a nadie, no ores por mí. Sino al contrario, creo que el mejor gesto de amistad es la preocupación de orar por las otras personas. Deje que él le conteste y comparta. Luego apunte todas las peticiones y al final haga una breve oración. Sea en ello normal y sencillo. Haga oraciones cortas y con palabras comunes, vuelvo a decir comunes, ¿no? Palabras comunes. ¿Por qué comunes? Porque a través de ese ejemplo vamos enseñando también a orar a las otras personas, ¿no? Ahí no queramos lucirnos, sino al contrario, ser muy simple en lo que estamos diciendo. Hay tareas espirituales, aprendiendo obediencia. Entonces, anime a su amigo a tener una lista de 5 personas. Es decir, allí está el efecto multiplicador, ¿no? El efecto multiplicador que va llevando a que la amistad que usted está ofreciendo también lleve a esta otra persona a extender esta experiencia con otras, por los cuales usted pueda orar, ¿no? Enseñar a las personas desde el inicio a tener esta actitud de poder estar preocupado por la vida de otras personas y utilizar la oración como un medio de gracia, ¿no? Puede sugerir que le va a llamar por teléfono para saber esos nombres. Así prepara usted la oportunidad para contactarse de nuevo. Es decir, la multiplicación es también ahí donde si logran 5, ya tenés el grupo completo, ¿no? Si el que quiere dárselo en ese momento, entonces hágalo y escríbalo, ¿no? Ahí entonces empieza la tarea de comenzar a extender, ¿no? Puede pensar en su familia o en amistad, donde comience a orar por estas personas. Ore breve por los nombres que le den. Ore breve por los nombres que le den. Anime a su amigo a pensar en más nombres para la próxima vez que se vea. Es decir, no podemos dejar no tengamos límites, sino al contrario, animamos a las personas a tener este deseo de poder acercarse y orar por la vida y las necesidades que están pasando, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer este tipo de ejercicio, en realidad aparecen muchas cosas, ¿no? Se manifiestan cosas muy interesantes y descubre una serie de cosas que ni siquiera podíamos imaginarnos, ¿no? Comenzamos a conocer a las personas y comenzamos a conocer también sus debilidades y sus fortalezas. Y ahí poder ser justamente un medio de intercesor por la vida de ellos, ¿no? Eso es un gancho muy fuerte, un gancho de saber que estamos orando y también estamos confiando que el Señor ha de actuar en medio de esas oraciones para producir esto que queremos buscar. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando simplemente que la levadura pueda seguir creciendo, ¿no? El reino se expanda, la iglesia crezca. Y para crecer es justamente hacer esto. Esto es para eso, para poder crecer. Porque de otra manera no crece la iglesia. La iglesia, si se quiere, cree por la escuela dominical, por la predicación, el crecimiento va a ser mínimo. Este tipo de acercamiento, de estar en contacto con las personas, llega a tener este resultado, ¿no? El resultado que hace que podamos nosotros avanzar. Así que esto que vamos a aprender nos debe llevar a tomar conciencia de lo que va a significar nuestra vida y la responsabilidad futura sobre esas vidas. Ahora sí, comenzamos con el tema del fundamento de la fe, ¿no? Y el primer tema que generalmente nos ayuda en cada curso de discipulado tiene que ver con la condición humana, ¿no? Para entender cómo nos encontramos y cuál es esa situación en la cual Dios actúa en la vida de la humanidad, ¿no? Entonces, uno de los temas, el primer tema es el pecado. Cuando Dios creó todas las cosas, y este tema está planteado desde el inicio de la Biblia, ¿no? Se ha hablado muchas cosas, se ha dicho muchas cosas. Hay que también tener mucho cuidado cuando tocamos el texto de Génesis. Cuando Dios creó todas las cosas, las creó en armonía,
y estableció principios para que la niña fuese mantenida, ¿no? Había que cuidarla, había que establecer un buen vínculo. Hoy día lo estamos viendo, mira, como en los resultados de esta cuarentena vemos que la creación se va reordenando nuevamente, cosas que no veíamos, animales que parecían desaparecidos, aparecen hoy día caminando en medio de la ciudad, unas playas, llamar la atención, el mar se está convirtiendo en azul, las aguas de los ríos que estaban totalmente contaminadas están siendo cada vez más transparentes. Entonces ahí uno se da cuenta qué hemos estado haciendo, ¿no? Y no sé si eso va a cambiar realmente, ¿no? Porque eso tendría que ser una preocupación muy profunda. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, lo colocó sobre la creación con la libertad para cultivarla y la autoridad para cuidarla, ¿no? No la creó así nomás, la lanzó, sino que el texto bíblico nos plantea justamente esta visión, ¿no? Esta imagen y semejanza que tiene que ver justamente por un tema muy profundo teológico, ¿no? Es la primera concepto para esa época de hablar un Dios que se asemeja a la vida humana, ¿no? Los dioses de ese tiempo eran dioses alejados, dioses que no podían tener ningún tipo de contacto. Esta experiencia de fe es totalmente distinta y construye este hermoso texto que hace que podamos nosotros tener una trascendencia con el tiempo, y sigue el Génesis hablándonos cosas muy interesantes, ¿no? Nos plantea para qué siempre, para qué Dios creó la vida, para qué creó todo esto. No el por qué, para qué. Para poder cumplir con lo que Él nos pide, cuidarla, mantenerla, ¿no? Valorarla día a día. Entonces, estableció límites, por supuesto, y los límites los hemos roto nosotros, que deberían ser respetados. Se pone la figura de un árbol de la ciencia, no un árbol de manzana, sino un árbol que tiene un fruto, ¿no? Y que este árbol establece justamente ese límite entre la divinidad, entre Dios y los seres humanos, ¿no? Sin embargo, la historia, el texto nos narra, ¿no? Una actitud de desobediencia a Dios. Aquí no hay culpables, quién es primero o el otro. Ambas partes transgreden los límites por él establecidos. Y esto en Génesis 3:1-6 nos plantea de lo que implica esta ruptura, este quiebre, ¿no? No solamente salir de este espacio paradisiaco, sino también las consecuencias que tiene también para la vida humana, ¿no? Como consecuencia, el caos llegó a la creación por causa del pecado, de aquel que debería haberla cuidado. En esta lección estudiaremos sobre el pecado y sus consecuencias. Es indudable porque las acciones de por sí tienen un efecto, causa y efecto, ¿no? No pueden pasar desapercibidos. Las acciones buenas van a producir un efecto y las acciones malas, por supuesto, también, y esto va a tener sus secuelas, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Ahí podríamos hablar muchísimo de este tema del Dios creador, ¿no? Esta imagen, este reflejo de poder entender, tratar de entender cómo el ser humano ha pretendido jugar a veces ser Dios, y a veces por querer ser Dios se ha alejado de Dios y ha cometido graves errores que implican también sufrimiento y dolor, no solamente para uno, sino para los demás, ¿no? Pecado, ¿qué es? ¿No? Estamos hablando de cosas básicas, lo podemos saber, pero estamos tratando de tener bien en cuenta por ahí es donde hay que tener ese arte de hablar lo concreto, simplemente a explicar a las personas a que puedan tomar conciencia de eso, ¿no? Porque le va a costar de tomar conciencia. No es porque la voy a acusar, sino que hay una realidad en la cual también me siento parte de eso, ¿no? A la persona que estoy tratando de enseñarle, yo no me siento distante, sino también
entiendo de que el pecado es parte también de mi vida, ¿no? El texto de 1 Juan dice, en 3:4, dice que el pecado es la transgresión de la ley, ¿no? De la ley de Dios. Más, ¿de cuál ley habla el autor? Está claro que no es la ley judaica ya superada por la iglesia cristiana, ¿no? Pecado es la transgresión de los límites establecidos por Dios, la desobediencia de los límites y principios enseñados por Él. Eso lo vemos muy comúnmente en los niños, ¿no? Cuando digo no toques tal cosa, o no metas el dedo en enchufe, o no comas eso, y finalmente lo terminamos haciendo. Y podemos ver también los resultados de esta tragedia, de este comportamiento, ¿no? Y entonces no lo podemos evitar. Los límites y principios establecidos por Dios están en la Biblia, y si queremos conocerlos, debemos conocerlos, ¿no? Si nosotros queremos profundizar más sobre esto, podemos hablar sobre los mandamientos, ¿no? Donde nos establece ciertas pautas, pero no solamente los mandamientos. El texto de Deuteronomio, Levítico, está lleno de reglas que hacen la posibilidad de la convivencia, ¿no? El problema que surge es cuando la ley se convierte en sí misma una especie de condicionamiento y comienza a condicionar y perder la libertad, porque finalmente nos termina esclavizando, ¿no? Es decir, no nos permite madurar y crecer, sino que estamos siempre bajo el yugo de la ley. Y la presencia no para dejar de lado la ley, sino para mirarla de otra manera, ¿no? Para mirarla como un elemento que nos condiciona, que nos ayuda y no que nos condena. Son dos miradas distintas que hacen que la persona pueda vivir de una manera diferente, no bajo el miedo, no bajo el yugo, sino vivir realmente sabiendo, tomando conciencia de lo que cada vez es mejor para uno mismo y para los demás, ¿no? Ese es un tema que hay que ir enseñando, inculcando a las personas, y también de paso nosotros también vamos renovando y vamos entendiendo esto que tiene que ver con esos límites, ¿no? Los límites nos ponemos nosotros también, ¿no? Y cuáles son los que van a ayudarnos a que podamos vivir en armonía con el Señor y armonía con nosotros mismos, ¿no? Bien, hasta ahí creo que la imagen que tenemos, el pecado te separa de Dios, ¿no? Y eso hay que trabajarlo mucho más, ¿no? La figura del pecado en el Antiguo Testamento es muy claro, ¿no? Y la advertencia del profeta, la advertencia de las consecuencias que lleva este alejamiento, hace que el pueblo haya tenido que atravesar el sufrimiento, el dolor y la miseria también entre ellos mismos, ¿no? Y los pecados pueden ser muchísimos, ¿no? El pueblo de Israel atravesó muchos momentos de quiebre por el poder, por la lucha interna, por el egoísmo, porque algunos se sentían superiores a otros, ¿no? Y esto es algo que hasta el día de hoy sigue vigente. Y entonces esto no va a generar una vida realmente satisfactoria, sino más bien va a ser una experiencia muy condenatoria, que es un tema, una situación que se repite en la historia, ¿no? En la historia se va repitiendo estas intenciones de a veces querer ser más legales que el mismo Dios, ¿no? Entonces nos jugamos a ser dioses otra vez. Y no tenemos la misericordia como la que tuvo el propio Jesús. Antes de pecar, siempre existe un antes. El antes es la tentación, ¿no? Y lo vimos en el texto también, en el texto de Génesis, cuando son tentados, ¿no? La figura de la tentación es el elemento para tomar la decisión entre aceptar la propuesta que puede ser falsa o realmente tener la oportunidad de rechazarla. Si ustedes se acuerdan, la figura de Jesús en el desierto, después de 40 días de no comer y ayunar y estar orando, se le apareció justamente el maligno para poder
tentarlo, ¿no? Tentarlo, probarlo. Y ahí se ve claramente cómo Jesús ha de responder frente a esas tentaciones que tienen que ver con varios aspectos, ¿no? Con el poder, con las ambiciones personales, ¿no? Las satisfacciones propias de uno, ¿no? Entonces, este diálogo es muy rico y nos permite comprender que hay todo un proceso previo y que allí nosotros debemos fortalecernos, estar atentos a todas estas experiencias que día a día se nos presentan. El enseñar a otros a hablar de esto, de la tentación, nos debe llevar a nosotros también saber tener esta posibilidad de dar testimonio de que a través de nuestra relación con el Señor podemos narrar y transmitir aquellas situaciones donde hemos sentido también esas pruebas y hemos sentido que el Señor nos ha dado la fortaleza para responder adecuadamente. Todos nosotros y nosotras tenemos necesidades físicas, emocionales y espirituales. Necesitamos del alimento, del descanso, afecto, atención, reconocimiento, amor, etc. Eso es natural, ¿no? Santiago 1:14 dice que ser tentado es ser atraído y seducido por nuestra codicia. Y eso es interesante, por eso este tema me llama mucha atención porque generalmente mucha gente cae en los cuenteros, esas personas que que nos meten un cuento, nos quieren vender hasta la Torre Eiffel, ¿no? Nos quieren vender las pirámides y uno no se da cuenta o a veces ese truco viejo de la billetera que está en el piso, ¿no? Y de repente, o el paquete de dinero, y lo que aflora adentro es la codicia de uno. Y por la codicia cae en la trampa. No cualquiera. Bueno, mucha gente cae en la trampa. Y saben, y aquellos sinvergüenzas saben muy bien la condición humana y conocen las debilidades. Y entonces justamente tocan eso. Y ahí donde las personas cometen ese grave error. Santiago 1:14 dice que ser tentado es ser atraído y seducido por nuestra codicia, o sea, tratar de satisfacer nuestros deseos de cualquier manera, aunque para eso desobedezcamos a Dios, ¿no? Acá se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? En primer lugar, cubrir nuestras necesidades, nuestros deseos, y no importa si vale todo, como decíamos, ¿no? No importa si yo estoy yendo en contra de Dios. Y ahí donde juega mucho nuestra capacidad interioridad, y ahí otra vez podemos poner la figura del maligno, comienza a actuar en nosotros haciéndonos creer que estamos haciendo bien, ¿no? Nos creemos nuestra mentira, nos creemos nuestra falsedad, la creemos como si fuera una verdad. Y esto muchas veces no lo es. Eso es lo grave, ¿no? Y el problema es que a veces cuando nos metemos en medio de esto, no va a ser solamente el engañarnos una vez, sino que va a venir también acompañado de muchas más cosas que van a tratar de sustentar y apoyar aquello que hemos tomado como decisión. Entonces, es ahí ser atrapado, seducido por la mentira y poder entonces cubrir una mentira con otra, y no sabemos cómo salir de eso. Cuando hacemos eso, cedemos a la tentación y pecamos, dice Santiago, ¿no? Y pecamos. El pecado tiene, por lo tanto, su origen en el deseo del ser humano, ¿no? Cuando habla de pasiones de la carne, no entendamos como aspectos sexuales, no. Pablo entendía la palabra sarx, que es carne, entendía que estos deseos carnales tienen que ver con la codicia, la envidia, con la mentira, ¿no? Con la falta de sensibilidad, ¿no? Es decir, con todos esos elementos que indudablemente el ser humano tiene en sí mismo. No está, a veces se ha reducido y entendido como cosas, como aspectos bajos instintos, que no tiene que ver nada que ver. No tiene nada que ver con la falta de justicia, por ejemplo, ¿no? Las pasiones de la carne es decir, actuar injustamente. Esas serían esas pasiones que la carne, el sarx, lleva a la persona a alejarse de Dios.
¿Por qué? Porque estoy tratando de satisfacer esas pasiones, esos deseos que tienen que ver conmigo, ¿no? Por ahí, entonces, si hay alguna pregunta, pueden escribir si quieren, ¿no? Si hay alguna duda. Y entonces, aquí yo he puesto un cuadrito. Perdón, a ver si... Ah, no, perdón, antes. Me adelanté. Ahora sí. El primer pecado... A ver, ¿estamos bien? Sí. El primer pecado acontece porque el ser humano deseó ser igual a Dios, ¿no? Se la jugó toda. Y ahí la tentación se manifiesta, lleva al ser humano a no creer en Dios, ¿no? A no creer porque Dios le plantea algo que es fundamental para que pueda vivir en armonía y pueda establecer ese vínculo. Retira la autoridad de la palabra de Dios, al no obedecer, y lleva al ser humano a la desobediencia, ¿no? Al hacer caso omiso y entonces la propuesta, que en el caso de la imagen de la serpiente, que es una imagen muy interesante, muy mitológica, es la sabiduría la sabiduría de la serpiente para hacer daño, para que la persona tome decisiones equivocadas, es una actitud seductora, ¿no? Planteándole una falsedad. Lleva al ser humano a la desobediencia. Y la desobediencia va a generar, pues, justamente este caos, ¿no? Porque no solamente va a afectar a uno, sino va a afectar a todo el universo, ¿no? La vida humana. Entonces, lo que yo haga, lo que parece insignificante, termina siendo significante, termina siendo importante, porque finalmente una mentira puede ocasionar, o una actitud que no es apropiada puede generar situaciones realmente de riesgo y consecuencias dolorosas. Las consecuencias del pecado. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que pensar siempre, ¿no? Entonces, pensar, y a veces hay que invertir, ¿no? Debemos pensar en las consecuencias de los buenos actos, ¿no? Y no del pecado. Debería ser mucho más interesante, afirmarnos en nuestros actos positivos. Entonces, las consecuencias, la creación fue maldecida por Dios y experimentó la corrupción por causa del pecado del ser humano. Génesis otra vez, y Romanos 8:21 nos habla lo mismo. Mas no fue solo ella la que sufrió, el propio ser humano también sufrió como consecuencia de haber desobedecido a Dios, el ser humano. Lo que vemos en este tiempo, justamente a veces yo he escuchado, me han dicho, ¿no será Dios quien nos ha dicho? He escuchado tanto una predicación, un famoso predicador argumentando que es Dios el que ha hecho todo esto, ¿no? Yo creo que aquí el texto nos habla claramente que no es Dios, no Dios no pretende destruirnos, ¿no? Más todavía cuando vemos un texto que fue muy importante, que está en la experiencia del diluvio, donde Dios se compromete a través de esa imagen del arco iris, comprometerse con la humanidad para no destruirla nunca, ¿no? Y vemos que entonces lo que hoy podemos percibir es justamente la desobediencia, el alejamiento de Dios, que tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de comportarnos en este diario vivir, ¿no? Y hemos visto eso, ¿no? Las consecuencias son tremendas, y estamos viendo también en la desobediencia de la gente, no se quede en la casa, se sale. ¿Y qué produce? Mayor contagio, la tendencia, el ser humano en sí mismo lleva este tipo de actitud, que debe comenzar a ser capaz de tomar conciencia para poder contener aquello que muchas veces lo lleva fuera de sí, ¿no? Lo aleja de Dios. Y siempre está quejándose, siempre está cuestionando, siempre está buscando las formas de los caminos más cortos, ¿no? Cuando habla Jesús sobre los caminos, el camino largo, el camino ancho, ¿no? Cómo nos gusta tomar el camino más fácil, ¿no? Experimenta la muerte espiritual, dice, ¿no? Experimenta la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual, la cual hemos estado viviendo, después vamos a ver
en el segundo tiempo lo que significa el arrepentimiento, ¿no? Que tiene que ver con el tomar conciencia de esa situación para poder empezar una nueva vida, para poder empezar un nuevo nacimiento, como se dice hoy día. Se encuentra separado de Dios. Y esta separación lleva a consecuencias. Cuando el Antiguo Testamento señala que el rey se había alejado de Dios, las consecuencias de ese reinado eran, por un lado, levantar altares a otros dioses como Baal, pero también significaba oprimir a su pueblo, hacer actos injustos, porque eran justamente las consecuencias de ese alejamiento, de esa ruptura con Dios. Es interesante, ¿no? No solamente hay que mirarlo de un aspecto muy etéreo, sino también las consecuencias prácticas de las acciones que no están de acuerdo a la voluntad que Dios quiere. Perdió la imagen de Dios y se corrompió, ¿sí? Y eso lo vemos día a día, ¿no? Cómo la corrupción, pues, es una de las cosas que generan en estas sociedades, en estos países, una situación de miseria, ¿no? Gente que aprovecha y saca provecho, y ahora las consecuencias de muchas de estas personas se encuentran detrás de una celda, ¿no? Está en la cárcel. La imagen de Dios se pierde. Esto es grave, ¿no? ¿Cómo la reestructuramos? ¿Cómo la restauramos? Ahí después ya vamos a ver, porque las posibilidades no están cerradas. Es decir, la realidad es esta, pero también hay una apertura de una posibilidad de esperanza para restablecer aquello que se ha quebrantado. Y esto implica lo que vamos a hablar en la próxima clase. Y, por lo tanto, algo que me parece interesante, se tornó esclavo del pecado y perdió su libertad. Pablo habla sobre ese tema profundamente, sobre la libertad que Dios nos da, el libre albedrío, para poder tomar decisiones, no cualquier decisión, sino decisiones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Esa voluntad que nos permite actuar de alguna manera correcta y de una manera justa, ¿no? Ser esclavo del pecado es justamente dejarnos dominar por nuestras pasiones, ¿no? Nuestras pasiones y nuestras propias necesidades, nuestras ambiciones. Y si esto es multiplicado, imagínense, pues, entonces estamos entrando en una contienda, ¿no? Es una guerra prácticamente de lucha de quién es más poderoso que el otro. Así se generan las luchas, así se generan los problemas, porque cada uno quiere imponer sus propios deseos, sus propios intereses. Y perdemos toda esta posibilidad. Y la iglesia tiene que estar bien atenta a esto, porque también puede pasar, puede suceder. Y quiere generar esos conflictos y esas luchas que a veces nos llevan finalmente a separarnos unos a otros. Sería algo vergonzoso, ¿no? Bien, vamos a seguir, falta poco. Y acá hay un cuadro que tiene que ver, me gustó ese cuadro que lo puse, las consecuencias del pecado, apaga el Espíritu de Dios, ¿no? Es decir, ese deseo de mantenerse cerca de Dios y actuar dentro de los caminos que Dios establece, ¿no? Abre las puertas a más pecados, ya decía, la mentira trae otra mentira y así sucesivamente, y esto se convierte prácticamente en nuestra práctica, ¿no? Nos roba el gozo, porque ya no hay alegría, no sentimos placer, nos sentimos cada vez necesitados de más cosas, trae daño físico, y ahí hay un temazo, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, cuántas personas viven en estas sociedades sufriendo justamente de una actitud por ejemplo, el exceso de comida, el exceso de alcohol, el exceso de tabaco, drogas, hacen que finalmente afecten en la salud de las personas, ¿no? Rompe la comunión con Dios y también con nosotros mismos, terminamos simplemente solos, aislados, ¿no? Trae culpa, y esto es algo que ahí es un tema muy importante, por cómo Jesús abordaba el tema de la culpa, pero cuando hay situaciones que enmarcan mucho más esto,
genera pues la imposibilidad de poder restaurar a la vida de esa persona, ¿no? Se siente culposa, entonces no encuentra salida, ya no se siente digna, no se siente capaz, no se siente que es parte y posibilidades de acercarse a Dios. Como que todas las puertas se le han cerrado. Causa dolor en el alma, produce miedo, temor, nos roba la confianza, nos sentimos realmente inseguros, rompe el corazón de Dios y desea controlar mi vida, ¿no? Rompe el corazón y desea controlar mi vida. Entonces, ¿quién controla mi vida? No es Dios, sino cualquier otra cosa, pero no es Dios. Finalmente, estamos ya casi terminando la conclusión. Esta conclusión es que de este tema, ¿no? Somos creados para disfrutar de Dios y de su amor. Pero por causa de nuestra desobediencia, experimentamos el sabor amargo de la corrupción y la muerte espiritual, de la separación de Dios, ¿no? Espero que ustedes puedan, miren, al final hay unas preguntas, ojalá que lo puedan copiar, ¿no? Y puedan darme la respuesta, me pueden contestar por WhatsApp, ¿no? A ver qué es lo que están pensando, opinando. Viviendo para satisfacer los deseos de nuestra carne. Ya hemos hablado, cuando hablamos de deseos de la carne, actos de injusticia, la mentira, la ambición, el egoísmo, la violencia. Son esos actos que la carne nos lleva. Nos tornamos esclavos del pecado, ¿no? Alejándonos cada vez más de Dios y de su propósito. Desfiguramos la imagen de Dios y cada vez menos conscientes de por qué fuimos creados. ¿Entiende? Ahí es el génesis, el para qué. No guardamos esa misión. Nos ha creado para vivir en comunión con Dios. No el por qué. No por qué nos creó, no, sino para qué. Ese ciclo destructivo, sin opción ni esperanza, era nuestra historia hasta que escuchamos el Evangelio de Salvación que veremos en las próximas lecciones, ¿no? Esta realidad, la cual parece caótica, parece una situación que a veces no nos gusta hablar de este tema de pecado, nos gusta hablar más de otras cosas, pero este es justamente un punto de partida para poder tener en cuenta que nosotros también podemos experimentar esto y hacer un balance de cuáles son las cosas que todavía la carne, como dicen, nos lleva a veces a actuar de una manera no correcta y nos lleva a alejarnos de Dios, ¿no? ¿Cuáles son esos deseos, esas ambiciones, esas cosas que a veces nos permiten la apatía, la indiferencia, la falta de fe? Son aquellos que van de alguna manera minando nuestro pensamiento y nuestra vida espiritual, y esta va finalmente sucumbe, y esto va a permitir que nuestras vidas también sean afectadas, ¿no? Creo, y aquí viene el trabajo final, la aplicación, ¿no? Sería interesante, de repente si también podemos, el que desea, podemos imprimir este material, podemos mandar esto, porque esto es lo que vamos a tener que hablar a la gente, ¿no? No solamente estamos hablando a ustedes, sino también a compartirlo, ¿no? Entonces la aplicación es: examine su vida y observe si usted ha desobedecido a Dios durante este tiempo que estamos haciendo, ¿no? En alguna área de su vida, ¿no? A veces no nos gusta mirarnos, entendemos que ya haber tenido haber arrepentido o habernos compartido el Señor, ya creemos que ya estamos libres de todo eso, ¿no? No hay vacuna todavía para eso, ¿no? Uno puede mantenerse firme, pero también hay situaciones que a veces no son las correctas. Pero ahí está la posibilidad de poder corregir y enmendar, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Durante su tiempo devocional diario, tenga un tiempo para examinar su vida y confesando luego su pecado y pidiendo perdón. ¿A quién? A Dios, ¿no? Entonces, ya faltan 3 minutos para cumplir la hora. De acuerdo con 1 Juan 3:4, el pecado es ustedes pongan, de la ley. Esto quiere decir que cada vez que
ustedes respondan a Dios y a sus mandamientos, pecamos, ¿no? Y según el texto de Santiago 1:14, que es el tentado, ¿no? A ver, lo estoy dejando ahí para que ustedes puedan copiar esta tarea cuando cedemos a la tentación, o también puedo enviarlo, si desean, a su propio WhatsApp, ¿no? El pecado tiene su origen en él, ¿no? En el corazón del ser humano, ¿no? Pasiones de la carne. Los propósitos de la tentación son llevar al ser humano a, ¿no? A ver quién me escribe ahí. ¿Alguien escribe para esas 5? La pregunta 5. Los propósitos de la tentación son llevar al ser humano a alejarse de Dios, ¿no? Y retirarla y de la palabra de Dios. Y llevar al ser humano a todas esas cosas, tenemos que lo encontramos en el mismo power, ¿no? Las consecuencias del pecado son A, hablamos de la muerte, y B, también dijimos lo siguiente, y el C, que tiene que ver con de nuestra naturaleza y consecuentemente, y la imagen de Dios, ¿no? Se ha quebrantado. Y finalmente la pérdida de la libertad, escoger y consecuentemente del pecado. Estas preguntas están dentro del mismo power, ¿no? Están dentro de la misma, no es nada difícil. Si quieren, ustedes pueden ver el video nuevamente, o podemos enviarlo, podemos enviar el PowerPoint para que lo puedan estudiar más tranquilamente. Este es en la primera clase que tiene que ver con el aspecto doctrinal, y podamos nosotros en esta noche pedir al Señor que nos haga tomar conciencia de aquello que a veces no podemos percibirlo y lo tomamos como normal, como parte de nuestra conducta, ¿no? Humana, y nos ayuda a que al tomar conciencia nos dé fuerza también para cambiar, ¿no? Cambiar y modificar actitudes que sean cada vez diferentes y contribuyan a la reconstrucción de la imagen que Dios tiene sobre nosotros, ¿no? Esa imagen suya. Que el Señor nos acompañe en esta noche, nos bendiga, y que podamos nosotros tener un tiempo, estos días, a pensar en esto, para poder hablar después sobre el otro tema que ha de venir, que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿no? Y nos ayude a nosotros también a tomar esa práctica, ¿no? Saber cómo lograr maduramente reconocer aquellas cosas que puedan ustedes también, cada uno de nosotros, tomar esa decisión de pedir perdón a Dios, ¿no? Entonces, espero que pasen un buen descanso, una buena noche, y que este video va a quedar grabado seguramente y podamos nosotros también retransmitirlo a otras personas. Acá hay una dificultad también de las personas, el querer estudiar. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo en que la mejor forma de estar preparado frente a la adversidad y a las pruebas es tener una buena preparación en nuestra vida espiritual, ¿no? Que el Señor las bendiga. Hasta la próxima clase.